explotación entre bandas. La banda va a ser de 1000 a 1400. Y a todos los Banda cambiaria en la Argentina. Lo estamos anuncia convocando Luis Caputo. esta tarde de viernes para anunciarles que hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el board reunido para su aprobación. ¿Qué implica este nuevo acuerdo con el fondo? Implica que vamos a terminar, a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. Nosotros planteamos el programa inicialmente en estas 3 etapas. La primera era terminar con el déficit fiscal, la segunda terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria, y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Entonces, este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Es decir, los pesos que el Banco Central emite no es otra cosa que la deuda que tiene el Banco Central con la gente. Una deuda que la política en Argentina ha despreciado por muchísimos años. Nosotros venimos con este acuerdo justamente a tratar de honrar y sanear esa deuda más que nunca. Esta recapitalización del Banco Central lo que implica es, esencialmente para la gente, es tener una moneda más sana, tener una moneda sana y continuar y acelerar el proceso de desinflación. Eso es lo que nos va a permitir esencialmente este nuevo acuerdo. También nos va a permitir, a partir del lunes, terminar con el cepo cambiario, ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. Estas inversiones, entonces, ¿qué van a generar? Bueno, van a generar la consolidación del crecimiento que ya estamos viendo. La economía ha crecido en el 2024, diciembre contra diciembre, un 6%. Estas mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento que va a generar a su vez un mayor superávit. Ese mayor superávit en un gobierno como el nuestro, que no aumenta el gasto, nos va a dar la posibilidad de poder bajar impuestos, poder devolverle cada vez más recursos al sector privado. Va a permitir entonces también que haya más empleo y mejores salarios, algo que Argentina, realmente una situación económica que no se vive desde hace muchísimos años. Tengan en cuenta ustedes que Argentina no crece a nivel de país y no crece a nivel de empleo desde hace 14 años, ¿no? Bueno, voy a arrancar, sé que el tiempo es tirano, pero quiero arrancar con agradecimientos porque hay muchísimo trabajo atrás de esto que estoy anunciando y realmente siento que cada uno de los que está acá acompañándonos merece ese reconocimiento. Así que mi agradecimiento primero acá al chabón que tengo acá al lado, amigo, al presidente del Banco Central. Tampoco aplaudo tanto porque me voy a emocionar, así que, bueno, el agradecimiento al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también, que ha hecho un trabajo extraordinario, al viceministro de Economía, José Luis Daza, que largó todo y se vino para Argentina a sumarse a esta patriada, a nuestras 3 anclas, Martín Botier, Federico Furiase y el picante Felipe Núñez, siempre hay que tener algún picante en equipo, a nuestro secretario de Hacienda, Carlos Huberman, que cuida cada peso de los argentinos para que no se malgasten,
todo el equipo del Banco Central, al vicepresidente Vladimir Berning, a Baltasar Krause, a Esteban Klein, a Nicolás Ferro y a todo el directorio. Realmente muchísimas gracias a todos, y hago extensivo también a todo el equipo, no de economía, pero que también se han sumado, que están acá y son excelentes profesionales. También le quería agradecer a todo el gabinete, ¿sí? A todo el gabinete de ministros y secretarios, que son unos campeones, que trabajamos bárbaros juntos. Y obviamente un agradecimiento especial al presidente de la Nación por su liderazgo, por su generosidad, por su valentía, porque cada vez que trabajo más con él, realmente más admiración me genera, y sobre todo hemos desarrollado una relación realmente de mutuo afecto. Ya no es solo la valoración que le tengo a nivel profesional, sino como persona. Digo, ojalá todos pudieran conocerlo como yo lo conozco, porque además de sus dotes profesionales y académicos, es una persona realmente admirable. Así que muchas gracias, señor presidente. Y, por supuesto, también agradecerle a mi mujer, que hace 18 meses que hace de madre y padre, a mis hijos y a las familias de cada uno, que las veo a muchos acá. Así que, bueno, perdón que me extendí, pero me parece que correspondía. Bueno, antes de anunciarles las medidas, me parece que es extremadamente importante siempre repasar la herencia, ¿no? Porque no hay que olvidar de dónde venimos. Nosotros heredamos 5 puntos de déficit fiscal, 10 puntos de déficit cuasi fiscal. Alguno se preguntará por ahí qué es el déficit cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal es el déficit fiscal que el fisco le pasa al Banco Central, ¿no? Digamos, es ese déficit fiscal que estuvo financiado por emisión monetaria que pesos que la gente no demanda, y que entonces, ¿qué hace el Banco Central? Tiene que emitir un bono para rescatar esos pesos. Antes eran LEBACs, después fueron LELIQs, y por esos pesos, ¿qué hace? Tiene que pagar una tasa de interés. Entonces, esa tasa de interés genera de vuelta unos intereses, dicho sea de paso, que esencialmente se honran con mayor emisión. Y eso es lo que genera ese déficit cuasi fiscal. Heredamos una situación de cepo cambiario con 200% de brecha, una inflación que venía en los últimos meses al 12,5%, pero una inflación escondida debajo de la alfombra fenomenal, producto de que había un montón de precios pisados, desde el tipo de cambio, alimentos, tarifas, combustibles, todo que, una vez sincerado, por supuesto, hizo que la inflación escalara en diciembre, la minorista al 25,5%, la mayorista al 54%, un descalabro monetario sin precedentes, es decir, digo sin precedentes porque el descalabro venía tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. O sea, del lado de la demanda estábamos en niveles de demanda de dinero muy próximos a lo que fueron los niveles que gatillaron hiperinflaciones. Todos los que están acá, todos en sus casas, recuerdan que hasta hace 2 años nadie quería tener un peso en el bolsillo. Peso que le entraba se lo gastaban en algo, compraban dólares, compraban algún bien o algo. Pero además había una sobreabundancia de pesos generada por este mega déficit y por esta mega bola de LELIQ. Solamente el último año el gobierno anterior había metido 13 puntos de productos, generando que hubiera casi 3 bases, un poco más de 3 bases monetarias en estas LELIQs, en estos pasivos remunerados. Entonces, con mucha lógica, bueno, puedo decir más cosas, digamos, el último año las jubilaciones habían caído 30%, es decir, el descalabro desde todo punto de vista constituyó la peor herencia de nuestra historia. Creo que eso es un consenso que absolutamente nadie discute. Entonces,
Nosotros en ese momento asumimos a sabiendas que no teníamos ningún recurso, porque no había además ninguna reserva en el Banco Central, las reservas netas eran negativas en 12.000 millones y además el Banco Central tenía una deuda de 50.000 millones con los importadores, que ya tenían rota su cadena de importación con los proveedores del exterior. Entonces, la situación era realmente dramática porque no había ningún recurso y, como ustedes saben, tampoco Argentina tenía ninguna credibilidad, y la credibilidad es la herramienta fundamental para hacer política económica. Bueno, en ese momento el programa con el Fondo Monetario Internacional que habíamos heredado del gobierno anterior estaba absolutamente caído porque no se había cumplido ninguna de las metas que el fondo había propuesto. Nosotros teníamos nuestro propio programa económico que habíamos desarrollado durante años con nuestro grupo en la consultora durante años, pero claro, pretender poder lograr un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario a días de entrar con el descrédito que Argentina tenía era absolutamente imposible. Por lo tanto, cuando hablamos con el fondo, lo que se decidió fue tratar de reflotar el acuerdo que tenía el gobierno anterior, pero con una salvedad que era fundamental. Digamos, reflotar ese acuerdo equivalía a entrar igualmente en una hiperinflación. Entonces, nosotros lo que le dijimos al fondo es, bueno, nosotros vamos a llevar adelante nuestro propio programa, por desafiante que parezca, y bueno, y ustedes evaluarán, en la medida que nosotros vamos cumpliendo con las metas, de acá a algunos meses, entonces les estaremos tocando la puerta a ver si pueden sumarse a este proyecto y ayudarnos a lo que sería la tercera etapa, que era justamente la recapitalización del Banco Central. Entonces, encaramos nuestro propio programa a sabiendas que era un programa extremadamente desafiante y que las probabilidades de caer en crisis, de acuerdo a lo que eran todos los pronósticos, eran de más de 90%, y las probabilidades de caer en hiperinflación, lo mismo. Bueno, arrancamos entonces con la primera etapa, que era el terminar con el déficit fiscal. El déficit fiscal heredado de 5 puntos lo terminamos en el primer mes de nuestro mandato. Esto fue algo revolucionario, absolutamente inesperado, acá y en el resto del mundo. De hecho, nadie lo creía, aún cuando lo seguíamos cumpliendo con el correr de los meses. Entonces, digamos que con esto logramos derribar varios mitos, por lo menos tres mitos. Uno, que no se podía hacer, ¿no? Nos la pasaron diciéndole a la gente que no se podía cerrar el déficit fiscal, que como mucho se podía hacer un ajuste de 1 punto tal vez en el año. Bueno, nosotros pudimos hacer de vuelta 5 puntos en el primer mes de nuestro mandato. Derribamos un segundo mito, que era el de que iba a ser, el de que no era socialmente aceptable, de que si se hacía una cosa así iba a haber una revuelta en la calle. Bueno, nuestro presidente se pasó por 2 años explicando cuál había sido el verdadero problema del país, que durante 123 años, en 113 el país había corrido déficit fiscal, que de las 22 crisis que habíamos tenido, 20 habían sido de origen fiscal. Bueno, finalmente eso terminó permeando en la gente, que empezó a entender. Nosotros también, cuando llegamos, explicamos esto lo más claramente que pudimos, y la realidad es que hicimos este ajuste y hoy la popularidad del presidente sigue absolutamente intacta y de hecho creo que la gente valora hoy que se da cuenta que en realidad lo que estamos haciendo nosotros es cuidar su plata, es cuidar la plata de los contribuyentes. No es plata nuestra, es plata de los argentinos y nosotros lo que estamos haciendo es cuidarla. Y derivamos un tercer mito, que era el que si uno hacía un ajuste fiscal implicaba entrar en una recesión fenomenal. Y nosotros logramos hacer esto, no sé si ahí tenemos, si lo pueden ver en el gráfico, logramos hacer este ajuste
donde conseguimos bajar la inflación de niveles del 25,5, la minorista al 2,5 y la mayorista del 54, a niveles que llegaron a estar en uno y pico. Lo hicimos logrando hacer crecer la economía diciembre contra diciembre un 6%. Y esto tiene una explicación lógica, que es, la razón es que no lo hicimos subiendo impuestos, como tradicionalmente lo quiere hacer la política, es decir, sacándole todavía más recursos al sector privado. No, nosotros lo hicimos ajustando el gasto, bajando un 30% el gasto. ¿Y qué gasto? El gasto espurio, ese gasto que se iba en la política, ese gasto que se iba en la corrupción. Recuerden que, bueno, ustedes no sé si se van a acordar, pero cuando la inflación bajaba más fuertemente de lo que muchos esperaban, la respuesta de varios de nuestros colegas va a ser a costa de una recesión infinita. ¿Sí? Bueno, fíjense ustedes que terminamos el año con la economía creciendo un 6%, con los salarios recuperando. Ahí tenemos en algún momento lo que fueron los logros. Pero voy a pasar un segundo antes a lo que es la segunda etapa, que fue el terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria. Porque acá voy a decir algo que es muy importante. Terminar con el déficit fiscal era una condición necesaria para estabilizar la economía. Ahora, no era una condición suficiente. Si nosotros no hubiéramos implementado el programa monetario, financiero y cambiario que implementamos, créanme que hubiéramos terminado inevitablemente en una hiperinflación, aún habiendo llegado a equilibrio fiscal. Y les voy a explicar por qué. Me voy a tomar el trabajo de explicar por qué y espero que me escuchen y lo entiendan, porque esto es fundamental. Nosotros decidimos Bueno, el principal título del día lo acaba de dar Luis Caputo. Dijimos que estaban todas las versiones y que hasta las más osadas podían producirse. Levantamiento del cepo cambiario, lo que todo el mundo económico pedía. Caputo lo resolvió. ¿Viste que dijo que hay algunos que son picantes y habló de Felipe Núñez? Sí, exacto. Yo creo que Felipe Núñez dejó trascender lo que después Caputo anunció. Exactamente, yo creo Podemos lo poner mismo. el tuit de Felipe Núñez porque fue el que